Bueno, entonces llegamos a la última fase del libro de Hechos, como le llamamos Hechos del Espíritu Santo, ¿no? Vimos cómo desde el principio, pues, con la venida, la promesa de Hechos 1:8, la promesa de la venida del Espíritu Santo, y luego en el capítulo 2 en el Pentecostés, como la primera iglesia, la iglesia primitiva, pues recibe al Espíritu Santo, a diferencia del a diferencia en el Antiguo Testamento, ¿no? Y decimos que el Antiguo Testamento son cuadros físicos o imágenes físicas de verdades espirituales que se presentan en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, en el libro de Hechos, en el Hechos 2 vemos la venida del Espíritu Santo y en los otros libros que escribe el apóstol Pablo, vemos cómo opera y todo lo que sucede una vez que una persona cree que es nacido de nuevo. Buenos días, tocayo, buenos días, chaval. Entonces, llegamos ahorita, después de esta larga jornada, también nosotros, casi, creo que son 29 semanas, llegamos a la última, el último capítulo de Hechos. Entonces, vamos a leer ahí en Hechos. Les pido si pueden leer del versículo 1 al versículo 10. Perdón, vamos a recordar primero del capítulo anterior de Hechos 27, del 39 al 44, y luego leemos hasta el 10. ¿Quién lo quisiera leer? Por favor. Hola, yo hermano, Hechos 27, 27, versículo 34. del 39 al 44. Ah, O ok. sea, el final del capítulo 27. Y mientras voy a ir poniendo aquí el mapita para darnos una idea de lo que vaya leyendo ahorita Octaviano. Sí, ya lo había leído, está muy padre, hermano. El náufrago. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando, pues, las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa. Enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a la tierra, y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Ok, ahí nada más recordamos que Pablo era uno de los presos, ¿no? Entonces, en el versículo 37, ahí del capítulo 27, podemos ver que dice, y éramos, dice Lucas, éramos todas las personas en la nave 276, ¿verdad? De los cuales iba un buen número de presos y pues para que no se escaparan, el plan era matarlos, ¿no? Y entonces ahí incluso iba Pablo en la lista de esos presos. Y el centurión impide que lo maten, ¿no? Y luego si quieres leer del versículo 1, ya en Hechos 28 al 10, por favor. Aquí lo tengo, hermano. Adelante, por favor. Adelante. Dice, Hechos 28 del 1 al 10. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta,
y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien ha escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Gracias, Martín. Aquí sí están viendo el mapita, ¿verdad? Sí, hermano. Ok, aquí fue todo el naufragio donde se dejaron llevar por el viento, ¿no? Dice que navegaban a sotavento. Y al final, llegan fíjense el ancho que tiene aquí el océano, digo, ¿cómo se llama? El mar Mediterráneo. Aquí está Italia, ¿no? Y encallan en una isla, no se destruye la nave, pues, pero sí medio se destruye. Aquí ya brincan unos en tablas y bueno, y cuando están ahí en la playa, llegan la palabra naturales, que se usa ahí en el versículo 2 y en el versículo 4, es barbarios, ¿verdad? Gente que identificaban como nativos, ¿no? O salvajes no salvajes, sino nativos. Estaba leyendo un comentario que dice que eran personas que no hablaban el idioma, no hablaban griego, no hablaban un idioma que hablaba, de los que hablaban eh, los griegos, los hebreos, sino que hablaban su propio idioma. Entonces, aparentemente eran como bárbaros. Y vemos ahí que cuando ven que a Pablo le pica la víbora en el versículo 4, ellos pues con sus costumbres, ¿no? Decían, este hombre ha de ser malo, pues, porque tiene que pagar, ¿no? O sea, la naturaleza no deja de cobrar, pues, la maldad. Es lo que pensaban estas personas, ¿verdad? Y después cuando ven que no le pasa nada, dicen, pues, oye, pues, lo hacen Dios, ¿no? Y después vemos que en esta isla de Malta habría una persona, un principal, hay una persona principal que, que les dio hospedaje y estuvieron ahí 3 días y luego Pablo sana, bueno, Dios sana más bien, debo decir, Dios sana aquí en Malta al papá de esta persona y empieza a hacer milagros, ¿no? Eh, Pablo a sanar personas, dice en el versículo 9, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Entonces, después de esto, después de 3 meses que pasaron ahí, eso lo dice el versículo siguiente, vean nomás, después de 3 meses de estar aquí en Malta, van hacia Roma. El propósito era llegar acá a Roma, ¿verdad? Y si quieren leer, alguien que pueda leer del versículo 11 al versículo 16, y vamos a ver este trayecto que hacen.
Pablo llega a Roma. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Gracias, Octavio. Bueno, después de estar 3 meses aquí en la isla de Malta, salen rumbo a Roma, ¿no? Y aquí dice que pasaron por Siracusa, Regio, se quedaron un día ahí. Más o menos la distancia que hay de estos lugares es 150 kilómetros. Y de aquí viajan a este puerto que se llama Puteoli, que estaba viendo ahora es Puzzoli, en Italia, ¿no? Todavía existe ese puerto y bueno, de aquí ya por tierra van hacia Roma y están estos dos lugares que menciona ahí la Biblia, el Foro de Apio, que es una plaza, y también las 3 tabernas es otro lugar, así que está en el camino de una vía Apia, un camino romano que va hacia el sur. Cuando los hermanos de Roma se enteran que Pablo está viajando, descienden o bajan y lo encuentran aquí en el Foro de Apio, en una plaza, y también otros en las 3 tabernas, ¿no? Entonces, dice que en el versículo 14, ¿no? Donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. O sea, de Roma, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el Foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento, ¿no? Pues iba preso el apóstol Pablo, custodiado por el centurión, ¿no? Pero pues solo vemos el gusto que le da aquí al apóstol Pablo a ver a alguien, a hermanos conocidos, ¿no? Gente de la iglesia. Creo que a todos, cuando vemos, hay una visita o hay un encuentro con hermanos, pues nos da gusto, ¿no? Con hermanos espirituales, ¿no? También con hermanos, digo, con la familia, ¿no? Pero cuando, hablando de la familia de Dios, eh, el encontrar, otros hermanos en la iglesia, en otras iglesias o en otras ciudades donde hay iglesia, pues creo que nos da aliento y ánimo, ¿no? Después de esto, ya que, bueno, los presos son entregados al prefecto militar para impartir justicia, pero a Pablo se le permitió que viviera en una casa con cierta libertad, ¿no? Ese tiempo que estuvo Pablo encarcelado, pues recibía visitas de hermanos. Por ahí hay las cartas de la prisión. Hay dos posturas, bueno, hay varias posturas, al menos dos. Una que aquí escribió las cartas de la prisión, estando preso pero con libertad, recibía hermanos visitantes de hermanos, y ahí es donde escribe las cartas que se conocen, las cartas desde la cárcel. Esas son Efesios,
Colosenses o Colosenses y Efesios, Filipos y Filemón. La carta de Filemón. Vamos allí a Filemón rápidamente. Entonces, Efesios, Colosenses, Filipos y Filemón. Recordemos que la carta de Colosenses tiene 4 capítulos y la carta de Efesios tiene 6 capítulos, pero ambas están divididas en 2 partes. Colosenses está dividida en el capítulo 1 y 2, y luego, o sea, 1 y 2 es una parte, y la capítulo 3 y 4 son la segunda parte. Y son equivalentes, hay pasajes muy parecidos o paralelos a la carta de los Efesios. La carta de los Efesios, la primera parte son el capítulo del 1 al 3 y la segunda es del capítulo 4 al 6. Esto es muy interesante. Vamos a, si Dios quiere, estaríamos estudiando Efesios a partir de septiembre. Y para entender la forma en que Dios equipa la iglesia, o sea, el Señor no hace algo, no es que nos salva y ya nos deja a nuestro propio entendimiento para vivir la vida cristiana, sino que no forma las iglesias y las deja a su propio entendimiento porque cada quien haga lo que quiera, sino que el Señor en su amor equipa a la iglesia, decimos, o equipa a los santos para la obra del ministerio. O sea, el Señor llama, escoge, llama, y una vez que llama a los santos, les da dones, ¿verdad? Para operar en el cuerpo, para la edificación del cuerpo, ¿verdad? Y cada iglesia, cada cuerpo local tiene una riqueza de dones que el Señor va dando, ¿verdad? Y todo eso es para la edificación de la misma iglesia. Algo fundamental para la vida, la santificación, para la vida terrenal, ¿no? Para vivir la condición en la que vivimos en este mundo caído y cuerpos de corrupción, es que Dios equipa también a cada santo, ¿verdad? Entonces de eso trata la carta a los Efesios. O sea, el Señor no exige nada, ¿no? Muchas veces cuando recién conocemos al Señor, ¿no? Y empezamos a leer y decimos, oye, pues aquí dice, ¿no? Esposa, aquí, fíjate, aquí dice que te debes de sujetar al marido, ¿no? Aquí dice la Biblia, pues. Pero realmente se pierde cómo Dios nos equipa a cada uno, pues. Y eso es lo que se ve en la primera parte de Efesios y en la primera parte de Colosenses, y es lo que vamos a estar viendo eventualmente. Aquí en Filemón, si están ahí, dice el versículo 1, dice, Pablo, prisionero de Jesucristo. Es una cartita muy pequeña, 23, 25 versículos, y está dirigida a una persona, ¿sí? Pablo, prisionero de Jesucristo, al hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego dice, bueno, este Filemón vivía en Colosas, ¿sí? Lo vemos en la carta a los Colosenses. Está Éfeso a la orilla a ver si me aparece por aquí. Bueno, yo soy muy, muy visual. Entonces está Éfeso, ¿verdad? Y por aquí está Colosas, más o menos, o como a unos 80 kilómetros, ¿verdad? Por aquí debe estar. Entonces, cuando Pablo pasó tiempo en Éfeso, iba gente, ¿se acuerdan que pasó, no me acuerdo si 18 meses o 2 años? Ahí iba gente de la región, ¿verdad?
y aquí es donde empezó a crecer la iglesia, y en esta zona es donde están las 7 iglesias que eventualmente Juan escribe a las 7 iglesias en el Apocalipsis. Entonces esta región es importante para el inicio de la iglesia, ¿no? Entonces está Éfeso, está Colosas, está Filipos por acá, por aquí está, y está, bueno, esos 3 lugares, Éfeso, Colosas, Filipos. Entonces, cuando Pablo está en la cárcel, acá en Roma, en la casa más bien, en la casa, encarcelado o emprisionado, emprisionado se dirá, aquí en Roma, recibe visitas, podía recibir visitas, ¿sí? Entonces, vemos ahí alguien que nos ayuda a leer en Filemón, del versículo 4 al versículo 10, por favor. Al versículo 12, perdón. Aquí lo tengo, hermano. Adelante. Dice Filemón, único capítulo, versículo 4 al 12. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Gracias. Gracias, Martín. Bueno, aquí resulta que Pablo, estando en Roma, le manda esta carta, manda la carta a los colosenses. Fíjense cómo dice en Colosenses. Vamos allá a Colosenses. Efesios, Colosenses. Lo hemos estudiado antes, ahorita no vamos a tomar todos los detalles, pero en las salutaciones finales, en Colosenses 4, versículo 7, dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Vamos en Colosenses 4, versículo 7. ¿Sí? Entonces, Pablo está en la cárcel y les escribe a los hermanos que están en Colosas, que ya no existe Colosas, pero en aquel entonces les manda esta carta y le dice: todo lo que a mí se refiere lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, si se acuerdan ahorita que vimos a Onésimo, que le dice Pablo: lo engendré en mis prisiones, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Y luego menciona a otras personas, Aristarco, y luego les dice en el capítulo 15, dice: saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Y luego dice el 16, cuando esta carta a los colosenses haya sido leída entre vosotros, haced también que la lea la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. O sea que mandó otra carta también, que pues no, yo no la conozco pues. Le manda una carta también a los de la iglesia de la Odisea, que está también por el rumbo, ¿no? Las cartas que se conocen, Efesios, ya vimos dónde está Éfeso, dónde está Colosas, a 80 kilómetros, y por ahí también está la Odisea. Y la que le manda a Filemón, ¿no?
a una persona específica. ¿Por qué le manda esta carta a Filemón? Porque estando Pablo preso en Roma, recibía visitas y ahí es donde históricamente se dice que Onésimo era siervo, lo identifica aquí en Filemón, le dice, en otro tiempo te era, Onésimo significa útil. Dice, en el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, ¿sí? A quien engendré en mis prisiones. No era su hijo carnal, físico, biológico, sino era un hijo espiritual. Dice, el cual, dice el versículo 11, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte a Onésimo. Tú puedes recibirle como a mí mismo, como me recibieras a mí. Primero le dice a Filemón, bueno, pues todo el amor que tiene, la iglesia se reunía ahí. Dice, ahora recibe a Onésimo. Aparentemente Onésimo le había hecho algo contra Filemón y Onésimo va a Roma o es llevado a Roma, ¿verdad? De alguna forma, pero va a Roma, conoce a Pablo, seguramente ahí nace de nuevo y entiende que pues lo que había hecho no estaba bien y Pablo lo envía otra vez con las cartas junto con Tíquico, ¿no? Quien haría saber cómo estaban todos en Roma y eso, pues, ese es el contexto de las cartas que escribió Pablo. Entonces, habiendo dicho esto, podemos continuar ahí en Hechos, en el capítulo 28. Si podemos leer del versículo 17 al versículo 24, por favor. Alguien que se anime a leer, por favor, del 17 al 24. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego estuvieron reunidos, y les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga que acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: Nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Gracias, Octaviano. Otra vez sigue el apóstol Pablo, no deja de predicar, ¿verdad? De compartir. En este caso, Pablo es puesto en una casa, prisionero, ¿no? Pero con libertad, con ciertas libertades, para recibir visitas. Y después de 3 días de haber llegado, convoca a los principales judíos de Roma, ¿no?
En aquel entonces no sé cuántos habitantes habrían en Roma, pero seguramente, y no sé cuántos tenga ahorita, pero entiendo que es una ciudad superpoblada, no, no superpoblada, sino con mucha gente. En aquel entonces pues había, hace 2000 años, pues menos personas, ¿no? Pero había una sinagoga en Roma porque había judíos y lo que hace Pablo es, eh, recuerden que ya lo habían recibido hermanos, ¿no? De la iglesia, creyentes, pero ahora llama a los judíos. ¿Y cuál es el propósito de llamar a los judíos? Pues compartirles de las maravillas de Dios, ¿verdad? Compartirles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si se acuerdan cuál era el pecado por el que estaba siendo juzgado, Pablo era realmente, era un chisme, un rumor. Si recuerdan cuando estaba en Éfeso, no recuerdo si fue en Éfeso o en Macedonia, que unos judíos oyeron hablar y presentaron testimonio contra él y fue que se hace pues el alboroto de Éfeso, ¿no? Y luego, creo que fue ese. Y luego cuando está en Jerusalén, lo reconocen y es oportunidad para aprenderlo y este es el resultado, pues. Por eso es que está aquí en Roma para ser juzgado, después de su apelación y todo, pues. Pero resulta que llega a Roma, habla con los judíos y les dice en el versículo 18, dice, oye, los cuales, o sea, los que habían, en el versículo 17 al final dice, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres judíos, ¿verdad? He sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, no me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. O sea, no hallaban nada, era inocente. Y luego dice, pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Y luego dice, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. La esperanza de Israel, que es pues la salvación, no es el pueblo escogido. Y los hermanos, los judíos, más bien no eran cristianos, pues eran judíos que estaban en Roma, le dicen en el versículo 21, nosotros pues nosotros no sabemos nada, pues de eso, no sabíamos todo lo que había pasado, pues, pero en el versículo 22 dicen, pero sí queremos saber, pues, qué es lo que tú enseñas, porque todo mundo habla en contra de lo que de esta secta de los que siguen el camino, ¿verdad? Entonces, básicamente es lo que le dicen en el versículo 21-22. Entonces, vemos ahí en el versículo 22 y el 23 que una vez que ellos le dicen, queremos oírte, pues, o sea, cómo podemos ver cómo Dios les presenta, le da la oportunidad a Pablo, pues, de, de presentar otra vez el Evangelio, ¿no? A judíos. Dice en el versículo 23 que los persuadía acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés y los profetas, ¿verdad? Él predicaba el evangelio no diciendo, oye, pues Dios tiene grandes planes para ti, te va a ir bien y todo, sino que él exponía, apuntaba a Jesucristo, ¿no? En la misma lectura que ellos tenían, los escritos que ellos tenían, que eran las escrituras por la ley y por los profetas, es que presentaba a Dios, ¿no? Y esto es una manera muy interesante de presentar el Evangelio, ¿verdad? Por eso es importante también conocer el Antiguo Testamento, ¿verdad? Para poder encontrar dónde está el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Ahí está, ¿verdad? A eso se refiere en todo
la ley y los profetas hablan de Jesucristo. Entonces es una invitación para nosotros también para escudriñar, para leer, ¿verdad? Para investigar en el Antiguo Testamento y ir buscando qué es, dónde está Cristo. ¿Y qué pasaba? Como en todos lados, ¿no? Unos creían y otros no. Entonces dice ahí en el versículo 24, y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían, ¿verdad? Entonces, pues supongo que el resultado era que unos nacían de nuevo y otros no, ¿verdad? Como ha sido en el resto de la historia aquí que hemos leído de Hechos. Bueno, continuamos. Si podemos leer ahí del versículo 25 al 28, por favor. ¿Alguien que quiera leer 25 al 28? ¿Lo leo, tocayo? Adelante, por favor. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, a retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sano. ¿Sabed 28 también o hasta cuál? 28 también. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Entonces, ahí resaltar que Pablo utiliza, Lucas escribe que Pablo dijo, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. En el Antiguo Testamento creo que no hay mención del Espíritu Santo. Hay mención del Espíritu de Dios o del Espíritu, pero el Espíritu Santo se menciona hasta el Nuevo Testamento. ¿Sí? Sin embargo, aquí Lucas menciona que fue por el Espíritu Santo, que es el mismo que recibimos nosotros una vez que reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Es el que operó en Isaías para que él dijera lo que la cita que cita, que es Isaías 6, del 9 al 10. Y dice, ve a este pueblo y diles, acuérdense que los profetas, Dios los mandó al pueblo de Israel, nunca dejó abandonado a Israel, ¿verdad? Dice, ve a este pueblo y diles, quiero decir, a la separación que había de Israel y Judá. Veíamos este domingo que a pesar de que Israel, en el reino dividido, Israel era, ¿cómo se llama? No era de la línea directa del rey David y más bien eran, como iban tomando el poder. De hecho, el que inició el reino de Israel, Jeroboam, era siervo del rey Salomón, ¿no? En alguna ocasión, y la familia de Jeroboam también, pero no eran del pueblo de Judá, no eran de la línea del rey David, y hacían cosas abominables, tremendas, de idolatría, pues todo relacionado con la idolatría, ¿no? De sacrificios, etcétera, pues. Pero en su misericordia y amor, Dios les mandaba profetas al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, dice Isaías, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. ¿Sí?
Pablo les recuerda aquí a los judíos, pues está bien. Digo, con esto Pablo estaba librando la carga de no haberles predicado a los judíos, ¿verdad? No estaba amontonando ascuas en su cabeza. ¿Qué es esto? Que todos tenemos la oportunidad de compartir de Dios y las verdades de Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprovechar esas oportunidades. O sea, digo, no es obligación, pero oramos al Señor. Es la gran comisión, ¿no? Ir y compartir el Evangelio, pues. Y algunos van a oír, otros lo van a rechazar, ¿no? Como en todos lados, pues. Pero nuestra obligación no es que la gente se convierta, sino nuestra obligación es compartir y dejar que el Espíritu Santo haga su obra, ¿no? El que Dios opere en la vida de las personas, pues. Pero no debemos de quedarnos callados, ¿no? Y hablo primero en primera persona, pues, porque a veces no encontramos o nos da pena o no sabemos cómo abordar a una persona o a personas o en un grupo para hablar de Dios, ¿no? Entonces, los animo a estar orando para eso, para que Dios ponga las situaciones y nosotros aprovechemos para estar compartiendo de Él, ¿no? Entonces, Pablo, en el versículo 28 le dice a los judíos, porque unos creyeron, unos asentían con la cabeza, pero otros no, les dice, bueno, dice, algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían, ¿verdad? Normal. Y en el 28 le dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. ¿Sí? Entonces, para los judíos, el pueblo de Israel, que les digan que viene la salvación para los gentiles, pues no fue muy placentero, ¿no? No es algo muy agradable. Dice en el 29, y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. ¿Sí? Entonces, pues no les gusta y se van los judíos. Versículo 30 dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Ahí sabemos que estuvo 2 años, ¿verdad? Dice, y recibía a todos los que a él venían. Alguna vez llegó Onésimo ahí y tenía sus compañeros también, ¿verdad? Estaba ahí Aristarco, Tíquico, personas que salían en misiones y él no estaba, pero sabemos que ahí llegó Onésimo. Probablemente ahí conoció a Dios Onésimo y cambió su corazón y fue enviado a Filemón para también pues para orar también la vida de Filemón, ¿verdad? Y fue de Onésimo y Tíquico son los que llevaron las cartas hacia el oriente, hacia Éfeso y Colosas, ¿verdad? Versículo 31 dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca dice el 30, ¿no? Y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Punto final. Entonces, pues bueno, con eso terminamos el capítulo del libro de Hechos. Si quisieran comentar, nos quedan poco más de 10 minutos. No sé qué les haya parecido, si aprendieron algo, pues, que es el propósito, ¿no? Y qué les pareció. Si alguien quiere comentar algo que les haya gustado, o que les llamó la atención, o no sé, ahorita es el tiempo. Muchas gracias a todos por su ánimo también y paciencia y todo, ¿no? Pero creo que fue muy, muy interesante estudiar este libro, ¿no? El deseo es que se haya aprendido algo, ¿verdad? Que hayamos crecido en el conocimiento de Dios, que esto provoque en nosotros el crecimiento en el amor hacia Dios y en el amor hacia los demás, ¿verdad? Y entendimiento de muchas cosas. No sé si alguien quisiera comentar algo. Tocayo, una pregunta. Aquí cuando dice al final
que él permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, él seguía preso, ¿verdad? ¿Era como un arresto domiciliario o qué? Era como arresto domiciliario. Si le dan una vuelta en la página, esto digamos que si van ahí a la página siguiente, vemos que dice Romanos y por ahí dice que quiere ir a España. Dice, entre los cuales estáis también vosotros. ¿Dónde es que dice que quiere ir a España? Pero bueno, se piensa, a ver si lo encuentran. Les voy a mostrar algo. Ok. Más o menos una cronología de los años. Aquí está la cronología de Pablo, más o menos nace en el año 5 después de Cristo. Pentecostés alrededor del año 30, todo esto debe ser alrededor, ¿verdad? La conversión de Pablo. A lo que voy es que este arresto y encarcelamiento es en el año 57-59. ¿Sí? Bueno, este es el arresto acá en Jerusalén. Y esta prisión en Roma es del 60 al 62. ¿De acuerdo? Sin embargo, después, esta es una de las versiones, dice que fue España, Creta, Macedonia, y después fue finalmente arrestado y al final muere del 67 al 68, por ahí, ¿verdad? Entonces estamos hablando, fíjense bien, del 60 al 62 estuvo en Roma. Esos son por las citas de los gobernantes y todo lo que los tiempos, pues está documentado. Y la muerte viene hasta el año 68, o sea, unos 5 o 6 años después. Y se ve en la forma de escribir, pues, la diferencia que hay entre unas cartas y otras, pues. Aquí la de Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón, escritas del 60 al 62, es de doctrinales. Y en el 67-68 escribe las cartas a Timoteo, pero tienen otro sentido, otra forma de escribir, con mucho amor, con mucho ternura, pues, ¿verdad? Y dándole consejos de cómo seguir, pero se ve que las escribe angustiado, o sea, digo, también porque estaba próxima a su muerte, ¿no? Entonces, fíjense cómo dice ahí en 2 de Timoteo 2. Segunda de Timoteo. Dice, tú pues, hijo mío, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. En versículo 9 dice, versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y así, pues, en el
En esta de segunda de Timoteo es ya como que las cartas de despedida del apóstol Pablo, con otro sentido, pues ya sabiendo que iba a morir pronto, ¿no? Pero, y estando en Roma es con libertad, recibía personas y todo, pero acá ya al final, en el último encarcelamiento, ya es que va a morir y él lo sabe, ¿no? ¿Algún otro comentario? Adelante, Martín. Gracias, hermano. Yo nada más quería comentar algo importante sobre el Espíritu Santo, pero como es algo muy importante, para que no haya confusión, no sé si me puedan apoyar a buscar los versículos. Son 3 versículos nada más. La aparición del Espíritu Santo en el libro de Isaías. En el capítulo 11, donde habla del Cristo triunfante, el Mesías triunfante. Vamos al capítulo 11, pero antes vamos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4. Dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Está hablando del Espíritu Santo, un solo espíritu, el 7 es la perfección. Entonces, tomando este versículo de base de Apocalipsis 1:4, vamos a Isaías capítulo 11 y vamos a ver el versículo 1 y el versículo 2. El Cristo triunfante, ¿no? Cuando nosotros, dice el versículo 1, saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retonará de sus raíces. Está hablando de Jesús, el león de Judá, de la tribu de Judá, del linaje de David. Dice el 2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Ahí está el primer espíritu, quiere decir santo de Jehová. Espíritu de sabiduría 2 y de inteligencia 3, espíritu de consejo 4 y de poder 5, espíritu de conocimiento 6 y de temor de Jehová 7. Ahí están los 7 espíritus, son los 7 atributos del Espíritu Santo. Ahora en el libro de Zacarías, vamos al libro de Zacarías. Y en el libro de Zacarías capítulo 3, versículo 9, dice así, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Vuelve a nombrar los 7 atributos del Espíritu. He aquí yo grabaré su escultura. Está hablando de la manifestación de Dios hecho carne. Se hizo hijo, Jesucristo. Dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Igual en el capítulo 4 de Zacarías vuelve a hacer una mención muy parecida, pero con estos 3 versículos son suficientes. Podemos ver en el Evangelio de Juan y armonizadamente con los otros evangelios la manifestación del Dios Trino cuando Jesús aparece. Juan el Bautista dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y dice que posa sobre él el Espíritu Santo a forma de paloma. Y en los cielos se oye una voz que dice, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Y ahí se ve la manifestación del Dios Trino, ¿no? En ese pasaje. Gracias, hermanos. Muchas gracias. ¿Qué versículo era de Zacarías, perdón? Zacarías capítulo 3, versículo 9. Ah, ya. Y en el capítulo 4 de Zacarías es una mención muy parecida otra vez. Ok. Gracias, Martín. Gracias a Dios. Adelante, Juanjo. Oye, pues yo nada más comentar que sí es importante que observemos la facilidad con la que Pablo podía transmitir el evangelio, pues, y sí es importante que nosotros nos adaptemos también a estar compartiendo el evangelio de esa manera y que veamos con qué sencillez se hace, porque muchas veces a lo mejor cuando lo queremos compartir nos involucramos y nos empezamos a revolver con un montón de cosas, ¿no? Que a la persona
si no tiene, si está en cero conocimiento, pues la verdad es que lejos de dejarle algo, pues le damos ahí una mezcla de algo que a lo mejor no va a atesorar, que no lo va a guardar. Pero aquí Pablo nos enseña cómo de una manera muy sencilla, de una manera muy práctica, se puede hablar de todo, de todo lo que es la importancia de la venida de Jesucristo y poderle sembrar a las personas. Y como bien dices, pues no perder la oportunidad de hacerlo, porque muchas veces pues nos limitamos pues por con quién estamos o qué es lo que vayan a decir y demás, ¿no? Pero realmente no perder oportunidad y pues más que cada día se acerca más el tiempo en que venga nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y que ya a lo mejor ya no haya oportunidad. Entonces, pues la verdad es que me parece muy interesante, eso me resaltó mucho de cómo Pablo lo transmite de una manera muy fácil. Y aprovechar, Vic, también para agradecerte a ti y a Rafa, pues la constancia. La verdad es de que fue un estudio muy bonito, de mucho provecho y agradecerles pues por esa perseverancia de todos los miércoles estar aquí. Muchas gracias. Pues muchas gracias. No, de verdad, gracias a Dios. Y nosotros entendemos que es la obra del Espíritu, pues, y que Él sí pone, Dios nos pone el querer como el hacer. Y sí, lo que decías ahorita del libro de Hechos, entonces, si no le cambiaron el título ahí a Hechos de los Apóstoles, todavía le pueden rayar ahí en su Biblia, Hechos del Espíritu Santo, ¿no? Y vemos cómo Dios, Espíritu Santo, es el que pone, prepara, equipa, pone las gentes, las circunstancias que a veces parecen complicadas, ¿no? Pero como el mismo Dios nos da, bueno, aquí a los hermanos de la iglesia primitiva, pues a Pablo específicamente, a Pedro, a los apóstoles, pues les daba las palabras que la gente tenía que decir, ¿no? Y creo que sí, es el mismo espíritu que tenemos nosotros, es unanimidad, no hay otro espíritu, es el mismo que mora en los creyentes, pues sí, es las mismas capacidades las tenemos nosotros para compartir de Dios, ¿verdad? Y sí, como decías, ahorita que decías que de una manera muy sencilla, hay veces que lo he visto, lo hemos visto, yo creo que se entra hasta en debates, ¿no? Sobre la verdad, y la verdad es una, y vemos ahí más que la vida en el espíritu, la vida en la carne, cuando queremos convencer a la gente, ¿no? De creer, pues, y esa no es nuestra labor, a lo que hemos sido llamados es a presentar el Evangelio, hablar de Dios y confiar en que Dios mismo es el que va a cambiar el corazón de las personas, como lo hizo con nosotros, ¿no? Y ya, o sea, digo, de eso se trata. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Voy a dejar de grabar y Una continuamos. última cosa, Adelante.